Pues muy bien, buenas noches. Continuamos con el tema de esta ocasión, ah, que es sobre el temor. Vamos a ver sobre el temor. El temor, ¿está usted libre de heridas, de ataduras? Es el tema central. Entonces, el temor. Eh, Hay a veces algo que detiene a la gente a tener buen éxito en la vida, a seguir adelante, y es el miedo, vamos a llamarle el temor, y Dios quiere que seamos libres, libres de todo temor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Verdad? Así que hoy en esta noche, eh, dice Isaías 13:3, me gusta mucho este versículo. Yo mandé a mis consagrados. ¿A quién manda el Señor? A los consagrados. Dice, asimismo, llamé a mis valientes. Dios se agrada de personas valientes. Llamé a mis valientes para mi ira. ¿De quién es la ira? Del Señor. A los que se alegran con mi gloria. Si tú te alegras con la gloria del Señor, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, bueno, pues no debemos de temer. Tú puedes empezar a leer el Evangelio y cuáles son las primeras palabras. Vamos, recuerdo la que los ángeles le anuncian a los pastores, ¿verdad? No temáis, ¿no? ¿Cómo empieza el Evangelio también? eh, Arrepentíos, ¿no? Pero no temáis, ¿no? Siempre aparece que no tengamos miedo, ¿no? Yo cuando leí las primeras veces en mis estudios que los cobardes no entrarían en el reino de los cielos, me llamó la atención eso, ¿no? A veces pensamos que los cristianos son unas personas pusilánimes, así, todas, ay, no me meto con nadie, ni se metan conmigo, y que ese tipo, ¿no? Pero Dios quiere que seamos valientes. Pero el temor es una limitante. El temor es un espíritu paralizante. Yo una vez leí un libro del doctor Morris Cerulo que habla dice, hay un demonio que paraliza a la gente y es el temor, ¿verdad? Eh, Hay muchas personas atadas en varias áreas de su vida. El temor puede ser irracional. Hay un temor que es natural, es un temor, por ejemplo, si tú te encuentras una alimaña en el camino, no sé, una serpiente, una tarántula, pues te sobrepasas y te sobresaltas, quiero decir, y bueno, ese es un temor natural, o sea, un temor que previene, digamos, no hay problema, pero hay un temor paralizante, irracional, un temor que no se sustenta en nada. A veces es un temor imaginario, ¿no? Y ese espíritu de temor se manifiesta con fuerza para que la persona eh, sea impedida de hacer algo concreto. Hay diversas formas de temor. De hecho, el temor puede pasar a ser una fobia. La palabra phobos en griego significa eso, ¿no? Temor, terror. Por lo general, una fobia puede ser ilógica, ¿no? Yo conocí a una persona que tenía miedo a las arañas, pero un miedo brutal, ¿no? Un miedo que era irracional, ¿no? A veces causaba risa de sus conocidos o familiares. Dicen, ay, no es para tanto, porque viste una araña patona de esas que luego están en el rincón del techo, ya empezaba a paralizarse, ¿no? Eh, el trastorno de ansiedad puede ser un miedo intenso, desproporcionado, irracional por objetos, situaciones, ¿no?
yo mencionaba insectos, ¿no? O los lugares cerrados, ¿no? Un tiempo nuestra congregación estaba en el penthouse de un edificio aquí en Puebla, en una zona céntrica, el edificio Marina, y entonces, pues tenía un elevador, ¿no? Normalmente todos subíamos en el elevador hasta el penthouse y ahí teníamos los cultos, eh, pero había gente que no se subía por nada al elevador y preferiría caminar, pues ahora sí que subiendo escaleras, 6 pisos, para llegar a la congre, y llegaban todos sofocados, todos, y les decía, hermana o hermano, ¿por qué no se vinieron por el elevador? Pues es que nos da mucho miedo, cuando se cierran las puertas, y esto se llama claustrofobia, ¿no? Entonces, el colmo de males, una ocasión se cerró el elevador, se descompuso y veníamos 4 personas allí y y se quedó Sí, atorado. estar encerrado Y en una persona alguna empezó a sudar frío, les da miedo. empezó a sudar frío, 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 frío. Entonces, cuidado con eso, ¿no? El miedo, ¿no? Puede causar un grave problema. Yo no sé si alguno de los hombres, mujeres de Dios todavía que están aquí, tengamos miedos irracionales. Recuerden que el tema central es, ¿está usted libre? ¿Está usted libre de heridas, de ataduras, ¿no? Por ejemplo, hay tipos de fobias, ¿no? La zoofobia, miedo a los animales. Hay gente que ve un perro y se paraliza, ¿no? Se paraliza y ¿qué pasa, no? Eh, bueno, que es que cuando era niño iba caminando y un perro en una reja le brincó y le ladró muy fuerte. Ven que los perros luego están en la puerta de las casas, en las rejas, brinca el animal y sobresalta al pequeño, y desde ahí le empieza a tener miedo a los perros, ¿no? He sabido de personas que entraron a estudiar medicina, ya que están en la facultad de medicina, cuando empiezan las primeras prácticas para hacer disecciones o llegar al hospital, empiezan a ver la sangre y tienen un temor que dijeron, esta no es mi profesión, yo me cambio. Sencillamente porque la hematofobia, el miedo a la sangre, les limitó, ¿no? No sé si conoces a alguien que tenga miedo a las alturas, alguien que por nada se sube en un avión, o sea, y si se sube en un avión empieza a sudar, empieza a temblar y piensa que algo va a pasar, un accidente, se va a no, me ha pasado también hemos viajado en avión, en equipo, alguna persona temblaba de miedo y el coach del equipo le decía, tranquilo, tranquilo, fuimos a jugar básquetbol hace tiempo y había un muchacho que tenía aerofobia, ¿no? Miedo a volar, claustrofobia, los espacios cerrados, ¿no? A las tormentas, si cae, empiezan a caer rayos y truenos, pues tiene miedo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que se enferman o tienen miedo a las enfermedades y esto les causa una enfermedad, la hipocondría, ¿no? El Señor dice, no es lo mismo el temor a Dios que el temor a todas estas cosas que he hablado, ¿no? En las escrituras, tú en la Biblia vas a ver frecuentemente el concepto de el temor de Dios. Pero el temor de Dios no es el terror, no es el miedo.
sino es, digamos que una forma reverencial, respetuosa que se le debe tener a Dios, porque Él es el creador del universo, porque es rey del universo, porque tiene leyes, Él es grande, ¿no? Y el temor de Dios es parte de uno de los dones del Espíritu Santo, es la sabiduría, es la prudencia, ¿no? Porque eh, temer a Dios, temor de Dios, temor del Señor, aparece en las Escrituras. Entonces hay que saber distinguir entre esos temores, terrores, y el temor de Dios es reverencia, es respeto, es un miedo al, vamos a decir, al pecado, ¿no? Eh, a lo que desagrada a Dios, ¿no? Anita Falcón, buenas noches. Qué bueno que estás aquí con nosotros, como siempre. ¿Qué nos quieres decir acerca del temor eh, aquí al grupo? ¿Qué tal, profeta? Buenas noches. Buenas noches, amados. Pues creo que el temor es una parte de una emoción que pues ya venimos con eso. También depende cómo lo manejemos o la forma de cómo manejar nuestras emociones. Pero como está diciendo, hay dos tipos de temor y hay que discernir entre el temor que es a Dios, que es reverencia, respeto, es, es un don del Espíritu Santo, el temor hacia Dios. Pero el otro tipo de temor, pues eso es todo lo contrario que usted nos está diciendo y creo que todo el mundo tenemos eso y eso sí nos vuelve una atadura espiritual incluso. A veces nos da miedo tomar alguna decisión porque em, no sabemos y si lo hago y si pasa y si no, entonces es donde tenemos que aprender a discernir lo que es el temor de Dios y, y cuando lo hacemos bajo la dirección de Dios o el temor, cuando vamos a hacer algo bajo la dirección de Dios, claro, con temor a Dios y otro es ver el temor del otro lado cuando tenemos miedo, nos da temor de hacer algo en nuestra vida o de deshacernos de algo. A veces, por ejemplo, vamos a suponer yo tengo una imagen porque fui idolatría, ¿no? Y a mí me da miedo ese temor, tengo temor porque, bueno, sí, tengo miedo de que algo vaya a pasar, ¿sí? Pero cuando yo defino cuál es el temor de Dios, que es referencia, respeto y que es un don, y pues ya estoy definida, pero hay que definir cuando es temor de que viene de otro lado, uno de no saber dominar o tener templanza en nuestras acciones o otra, tener temión, porque también el enemigo te empieza a meter miedo a través del temor, te paraliza. Entonces, nada más es tener la diferencia entre uno y otro tipo de temor. Sí, sí, de ese temor irracional es al que nos estamos refiriendo, ¿no? Para dejar muy, muy claro, ¿no? Hay malos espíritus causantes del miedo y del temor. De hecho, una de las armas favoritas del diablo, de Satanás, es causar temor. Muchas veces cuando llegamos a algunas casas donde dicen que espantan o alguna liberación con una persona que está demonizada, pueden suceder cosas un poco fuera de lo normal, por ejemplo, que se apaga la luz, ¿no? Entonces a uno dice, wow,
¿qué pasó, no? Pero son espíritus chocarreros, así les llaman, espíritus chocarreros, que su función es causar temor, ¿no? Que se apaga la luz o de repente tocan en la ventana o golpes en la madera, sonidos, ruidos y volteas y como estás en, pues, en algo espiritual de una liberación, ya viene el temor paralizante. Hay malos espíritus que se dedican exactamente a crear el temor, ¿no? Eh, si tú vas con alguna persona, no sé cuántos de aquí, pero a veces la gran mayoría de la población, sobre todo los no creyentes, tienen un gran miedo a morir. La gente tiene miedo a morir, pero eh, ¿por qué? Pues porque no saben exactamente el, el camino eterno, ¿no? El cristiano, pues a veces tiene miedo a morir, pero poco a poco se le va quitando porque tenemos la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sobre todo cuando le vamos conociendo y llegamos a tener la seguridad de la salvación, pues ya no tenemos ese miedo a morir, pero mucha gente tiene mucho miedo a morir. Algunas gentes tienen temor a fracasar, ¿verdad? Para poner un negocio o para emprender un ministerio o temor al futuro, ¿no? Temor a tener una responsabilidad, ¿no? A veces la vida le puede estar ofreciendo un puesto o un lugar donde puede, pues, avanzar económicamente o y dice, no quiero ese puesto, es mucha responsabilidad, ¿no? El temor a la responsabilidad. Entonces, de eso se trata, ¿no? Los niños, por ejemplo, hay niños que de verdad es terrible dentro de su mente, de su tierna mente, lo que pasan ven sombras y luego hay personas que lo educan, le dicen, ahí viene el coco, ¿eh? Ahí viene el coco. Y pues la pobre niña, el niño dice, pues ¿cuál coco, no? Y que ahí anda la mano peluda abajo de la cama. No, cuidado con la boca, lo que se le enseña al niño, ¿no? El temor puede convertirse en una emoción más y más intensa que puede llegar al miedo o al terror o al pánico. Ya cuando se abre esa puerta y entra un espíritu de terror, de pánico, hay un espíritu maligno que se enquista en el ánimo de la persona y va a superar el control mental de ella, ¿no? O sea, va a tener un miedo, como te decía, ¿no? Alguien que por nada se mete a un elevador, ¿no? Entonces ya no puede pensar de forma racional. Los niños eh, muchas veces tienen temor a la oscuridad. Yo te lo puedo decir, los que tienen niños chiquitos, chiquillos, muchas veces te dicen, no apagues la luz, no apagues la lamparita y tienen su lamparita de noche, ¿no? El temor a estar solo, eh, el terror del infierno, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la Biblia seriamente y vemos que hay un lugar que es lugar de tormento eterno, ¿no? Eso es el infierno. Y dice donde el gusano de ellos no muere. Es un lugar donde la gente se agusana. Eh, Jesús dio todo su ser para que nadie vaya al infierno. Pero él habló de la doctrina del infierno, ¿no? Donde el fuego nunca se apaga, ¿no? Si tú estudias las palabras, la doctrina, la enseñanza de nuestro Salvador, él previene del infierno, ¿no? Previene y da su propia
propia vida para que ninguno de nosotros vaya, ¿no? Pero hay personas que tienen un terror de, precisamente de morir por evitar irse al infierno, ¿no? El temor de los demonios, ¿no? Quizá alguien dice, ay, pues nunca me pongas un endemoniado en el camino porque no sé qué voy a hacer. No, pues vas a orar en el nombre de Jesús y lo vas a ayudar a salir de cualquiera que sea el problema que tenga, ¿no? La liberación espiritual es necesaria y por eso iniciábamos este tema cuando en Isaías 13:3 el Señor dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, ¿no? Yo quiero que entiendas esto, ¿no? El temor, pues puede llegar por muchas cosas. Decíamos los niños, ¿no? Eh, pero también los adultos, ¿no? Hay personas que tienen una afición por el terror, ¿no? Recientemente en una comida, un joven nos preguntó, oiga, ¿a usted le gustan las películas de terror? Y pues no, entonces mi esposa dijo, bueno, yo cuando era joven sí llegué a verlas, esas de terror, de suspenso, ¿no? Eh, pero no, no, actualmente no, ya para nada, o sea, no. Pero hay personas que eh, no les importa pagar en el cine para ir a sufrir, a gritar ahí, ¿no? También en la literatura, ¿no? Cuando lees a Edgar Allan Poe o cuando lees eh, bueno, hay algunos del terror, se me fue ahorita el nombre de el que escribió Los mitos de Tulum. Bueno, hay algunos escritores que se dedican al género de horror, ¿no? Entonces, estas personas que, como las que están en la pantalla, ¿no? Que les gusta ver series de TV, de cine, hormonalmente el terror también tiene un efecto no solo en el alma, sino en la parte física. Y suelta hormonalmente una sustancia que es la adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor que va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Eh, la adrenalina hace que los vasos sanguíneos se hagan más pequeñitos, dilata las vías respiratorias, y hay personas que disfrutan de esa emoción, ¿no? De buscar fantasmas, ¿no? Basta que veas que hay youtubers que se dedican a ser cazadores de fantasmas, que se meten a casas embrujadas, a panteones, que hacen una bola de tonterías, ¿no? Porque están esperando que se les aparezca el monstruo, la llorona, eh, o ver películas de asesinos psicópatas, ¿no? Esos que matan con una mente enfermiza horrible. Entonces, muchas veces esto da pauta a que entre un espíritu de miedo, de temor, ¿no? Y es necesario darles a esas personas el valor, la seguridad, la tranquilidad, el shalom, la paz, ¿no? En la guerra espiritual es importante ser valiente. Un soldado tiene que ser valiente. Cuando hay guerra, los valientes inspiran a otros a ser valientes. Cuando hay confrontaciones en la guerra natural, ¿no? Hay soldados que son muy osados, salen de su trinchera y se fajan y pues van con todo, ¿no? Así es en la guerra espiritual, ¿no? Superar los temores, dándole gloria a Jesús y seguridad al guerrero de Dios. ¿Tú crees que
Jesús, cuando amado Jesús está en la cruz del Calvario, él se puso a pensar, ¿y si no resucito? ¿Y si me muero y me quedo ahí para siempre? Porque Jesús era hombre, la parte humana, y era Dios también, vamos, la parte divina, ¿no? Pero no, él no tuvo miedo porque venció a la. Entonces, yo quiero invitarte a ser valiente. A Josué, cuando se le da la instrucción de conquistar la tierra, lo primero que hace el Señor es darle la seguridad de invencibilidad. Alguien allá en casa repita, invencibilidad. ¿Mm? Eh, es el caso, ¿no? Cuando el Señor le da la promesa, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esa es una unción de invencible, ¿sí? Y como guerreros espirituales, cuando tenemos la guerra espiritual, ¿no? Debemos estar confiados de promesas como esa que se le dio a Josué. Le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, ¿no? Eh, o cuando empieza su ministerio otra vez, le vuelve a decir, Señor, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego la segunda vez se lo repite y le dice, mira que te mando. Cuando Dios dice, mira que te mando, no es a ver si quieres ser, a ver si aceptas. No, el Señor da una proposición sin otra alternativa más que obedecer. Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces. Entonces, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los valientes son aquellos que no temen trabajar bajo condiciones extremas. Ahí en el libro puse una reflexión que me gustó de Daniel Jafib, es un cristiano, un reflexionador, ¿no? Los valientes se gozan en los desafíos, ¿no? Como esa mujer, ¿no? Que está ahí en la diapositiva, ¿no? Hay un macroleón ahí, lo está domando, ¿no? Entonces, son personas que logran grandes resultados porque en las peores condiciones se levantaron y fueron valientes, tenían agallas, ¿no? Yo creo que para ir a la cruz, cuando el Señor Jesús desafía a sus propios discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate cómo lo dice, ¿no? O sea, si quieres, ahí te da la alternativa, le dio la alternativa a sus discípulos. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando el Señor le dice esto a Tomás, a Juan, a Pedro, a Santiago, a Mateo, eran tiempos donde estaban crucificando, eran tiempos donde pues había martirios terribles, ¿no? De hecho, el Señor, como todo un valiente revolucionario, no le temió a la cruz. Y por eso desafía a él a sus discípulos. Si alguno quiere, niéguese a sí mismo, tome su cruz.
Juan 6:66 dice que hubo un momento donde muchos de los que le seguían dejaron de seguir, porque Jesús empieza a hacerles saber hacia dónde va su revolución, hacia dónde va. Él viene a transformar el mundo y a derrotar al príncipe de este mundo y a derrotarlo como hombre, no como Dios, no como el Dios que decía, hágase la luz y se hace la luz, no, 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 sino como hombre, un hombre sencillo. Y de esa manera viene a derrotar al diablo y a sus cautivos, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia entre la derrota y la victoria. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la derrota y la victoria? La, la diferencia es muy grande, ¿no? Y nos gusta repetir, no somos más que vencedores, pero vamos a ver más adelante lo que significa ser vencedor. Bueno, aquí hacemos una pausa para tener una reflexión sobre el temor. No nos dé temor hablar de nuestros temores propios, porque Dios nos va a liberar. Dios se va a encargar de hacerte valiente, ¿no? Había un... Eh, ¿Sí se ven las notas? Bueno, Se ve saludos. bien. ¿Se ve la pantalla? El Sí, tema, el profeta es un guerrero. Mira, entramos a una escuela apostólica y profética. Entonces, de los 5 ministerios, el profeta es un estratega, ¿no? El apóstol va también a realizar, ¿no? Entonces vamos a entrar con este tema, ¿no? Eh, y ustedes están en una escuela profética, por eso vamos a tomar este tema. ¿Por qué decimos que el profeta es un guerrero? Bueno, tenemos precisamente la imagen de Moisés. ¿Cuál era el ministerio de Moisés? Profeta. Está detenido y sostenido de los brazos por 2 varones de Dios. Uno es Aarón, su hermano, y otro es Ur. Ahora, ¿cómo es que está guerreando este ah, Moisés como profeta? Bueno, este tema, vamos a refrescar un poco la memoria. Moisés está en la batalla de Refidín. Refidín es un lugar donde los israelitas acamparon en su peregrinar en el desierto. Usted conoce la historia, que hubo 40 años de peregrinar, pero en Refidín no había agua para que el pueblo eh, bebiese. Y bueno, los amalecitas, que eran enemigos, vinieron y atacaron a los israelitas, ¿no? Los atacaron y durante esa batalla, Moisés, no crean que bajó con una espada, con una lanza, con un escudo. No, Moisés, bajo la unción profética, oraba con los brazos en alto. Una batalla que puede durar horas. Abajo en los llanos de Refidín estaba peleando Josué con los ejércitos de Israel. Eh, pero horas de tener los brazos en alto, ¿verdad? Pues se cansó. ¿Y qué hacía? Él estaba haciendo un acto de adoración con sus brazos en alto, seguramente estaba invocando el nombre de Yahvé Dios. Y cuando baja los brazos, porque pues el cansancio de estar ahí, ¿verdad? Ah, Cuando bajaban los brazos, el ejército amalecita empezaba a ganar, los contrarios empezaban a ganar. Y entonces otra vez lo subía Moisés en lo alto para adorar a Dios, y otra vez Israel empezaba
la victoria, ¿no? Esto es muy especial, ¿no? Bajo los brazos es la derrota. Levanto los brazos, voy a la victoria, ¿no? Entonces, se dan cuenta Aarón y Hur, esto está en Éxodo 17, si usted quiere leerlo con calma, allá en Éxodo 17, y entonces vamos a tomar de esta lección que esos varones levantaron las manos, los brazos de Moisés, y incluso hasta pusieron unas piedras ahí para sentarse y lo sentaron y manos en alto, y mientras estuvieron las manos en alto hasta que Israel tuvo la victoria absoluta, ¿no? Podemos concluir que el ministerio profético hace guerra a favor de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Eh, pues un profeta siempre va a tratar de llevar al pueblo de Dios a la victoria, ¿no? Y también sabe que la mundanalidad puede matar a una iglesia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo del siglo XXI. Puedo decirte que hay una gran tendencia de la iglesia hacia la mundanalidad. Las cosas del mundo están permeando la iglesia en lugar de que la iglesia permee, introduzca eh, su sabiduría celestial y los dones del Espíritu Santo al mundo. Y pues ahora vemos, eh, vamos, ¿no? Yo veo frecuentemente, me envían algunos mensajes en YouTube y son unas verdaderas locuras de actividad. Estaba viendo la otra vez unas iglesias en África, qué locura, ¿no? Entonces, el profeta de Cristo, el hombre de Dios, sea también pastor o apóstol, sabe que la mundanalidad puede matar a la iglesia y conoce también que esa falta de preparación, que si hay una doctrina relajada, una doctrina sin fundamento en Jesucristo, en la Biblia, pues es letal para la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Por eso Pablo, el apóstol, ahí en Efesios, donde dice un poco antes de mencionar la guerra espiritual, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor, ¿no? El Señor da fortaleza, el poder de su fuerza, ¿no? Entonces, bueno, el profeta es un guerrero porque cuando hay un mover Nada más, a ver, profético, fuera aquí, yo escucho. se opera con autoridad usando estrategias de Dios eh, para enfrentar directamente al enemigo, ¿no? La guerra profética es conducida en nombre del Dios creador, Dios es alguien que le va a dar instrucciones a su pueblo, ¿no? Para salir adelante y a tomar el escudo y a tomar la espada, ¿no? Entonces, cuidado con la falta de atención a la sana doctrina, ¿no? ¿Qué es la sana doctrina? Pues conocer la Biblia y qué dice la Biblia en el sentido de amarla, de obedecerla. Eh, la falta de atención a la sana doctrina es la falta de atención al Evangelio de Jesucristo, ¿no? El Evangelio es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Pues es un cuerpo de enseñanzas, ¿no? De enseñanzas para la vida, ¿no? Y en este caso es la proclamación de Dios, ¿no? Eh, ahí hay muchas cosas eh, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la resurrección, sobre el arrepentimiento. Todo ese grupo de ideas o más que de ideas, de doctrinas, vamos a decir, aunque la doctrina es un cuerpo de pensamiento, ¿verdad? Nos va a guiar a la verdad y a la victoria de la vida, ¿no? Recuerden que Pablo decía a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no?
Entonces, donde hay am, pecado, solo hace falta una persona mala para infectar a los demás. En las leyes de liderazgo se llama la ley de la manzana podrida, ¿no? Si hay una manzana podrida, va a podrir a las demás, ¿no? Entonces hay que quitar la manzana podrida, ¿no? Y aquí, bueno, ponemos en la, en la diapositiva la escultura de un guerrero que está muriendo. Esto está ahí, está muriendo porque está siendo derrotado. Y entonces, las 7 iglesias, ¿no? Si nosotros vemos, nuestro Señor también guerrea, ¿no? Yo hoy vemos, no sé si usted lo ha visto, con mucho dolor, con mucha decepción, he visto caer amigos, siervos de Dios, ¿no? He visto un siervo de Dios que se divorcia, ¿no? Así tácitamente se divorcia y va con otra persona, cuando la Biblia dice marido de una sola mujer, debe ser marido de una sola mujer, ¿no? O hay personas que descuidaron su investidura, sus dones, ¿no? Eh, ahora sí que está viendo el amor al dinero, ¿no? Eh, lamentablemente también he visto que líderes locales, incluso las iglesias, estaban viendo que los líderes estaban viviendo un pecado y no los amonestaron, no los restauraron. Porque, ok, pues caíste, pero 7 veces cae el justo y se levanta. Espero que no 7, ¿verdad? Entonces, no se arrepintieron y decían, aquí no pasa nada, no pasa nada. Con el argumento de que solo Dios sabe y solo Dios va a juzgar. Tú no eres nadie para juzgar. Y entonces se empieza a permear ahí el problema de falacias y la mundanalidad es un arma mortal para la iglesia. Entonces el pecado, la indiferencia a Dios va a destruir el testimonio de una iglesia. Por eso el Señor a las 7 iglesias las visita él personalmente. Vamos a ver, aquí está la ilustración, las 7 iglesias de Apocalipsis. Tú puedes leer los capítulos 1 al 3, es un tema muy interesante, las 7 iglesias. El Señor aparece, visita los candeleros, ¿no? Cada iglesia tiene un candelero, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ¿no? Son diferentes iglesias, pero es un mismo Señor. Como dice Efesios, un Señor, una fe y un bautismo. Pero cada una de las iglesias tiene diferentes características. Esto está desde el principio que se escribió el Apocalipsis, allá por el primer siglo de la iglesia primitiva. Ya estaban establecidas grupos eclesiásticos, ¿no? Repito, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Es como hoy hay diversos equipos de iglesias, ¿no? Y el Señor visita personalmente, exhorta a las 7 iglesias. Él quiere que esos candeleros estén prendidos, ¿no? Entonces, en algunas alaba sus buenas cualidades, ¿no? Éfeso dice, has sido paciente, has probado a los siervos, pero en algunas reprende sus faltas, ¿no? Así como alaba las buenas cualidades, también reprende las faltas y además las invita a un cambio profundo. Arrepiéntete, mira de dónde has caído. La otra le dice, pues es que toleras a esa mujer, Jezabel, ¿no? Que induce a los siervos, que los enseña, se llama profetiza.
A cada iglesia le da una reprensión, pero también una exhortación, alabando las cualidades. Tienes algunas personas que no han manchado sus vestiduras, ¿no? Entonces, el propio Señor Jesucristo visita su iglesia. ¿Qué pasa si el Señor Jesucristo visita tu iglesia? ¿Qué va a encontrar allí, no? Yo me pregunto eso. Invita a los miembros al arrepentimiento sincero de sus pecados. Y empieza a decir el Señor al que venciera. Hablando de guerra espiritual. Para que haya victorias tiene que haber una confrontación, una lucha. No sé, vamos a pensar en algo, en un ring de box, ¿no? Hay una confrontación y hay un derrotado y un vencedor, ¿no? Un partido de fútbol, ¿no? Partido de béisbol, de básquetbol, ¿qué te gusta, no? Y aquí se está hablando de cosas espirituales, aquí no se está hablando de partidos, no se está hablando de política, no se está hablando de cosas del espíritu. Y el Señor dice, al que venciere, al que venciere. Y esta es una exhortación para los cristianos de todos los tiempos. Alguien una vez dijo, el libro de Apocalipsis es el libro más importante de la Biblia. No, no de la Biblia nada más. Es el libro más importante de todos los libros porque habla profecía, habla de las cosas que están aconteciendo y van a conceder. Y entonces al que venciere, como dice ahí el puño con la medalla de oro, ¿no? ¿Qué va a darle? Pues que la corona de la vida, ¿no? Al que venciere le voy a dar la corona de la vida, dice el Señor. Al que venciere le voy a dar autoridad sobre las naciones, dice el Señor. Al que venciere le voy a dar a comer del maná escondido. Está hablando el Señor y le dice, al que venciere le voy a dar sentarse conmigo en el trono. Al que venciere, no a cualquier persona. Es muy claro al que venciere y de esto se trata también la guerra. La guerra se trata de vencer. Comerá del árbol de la vida, será columna en el templo de Dios. Le voy a dar un nombre nuevo al que venciere, ¿no? Entonces, lo maravilloso es que a cada iglesia el Señor le ofrece maravillosas recompensas. Vamos a hablar la próxima clase de este asunto. Si llegamos a ser vencedores. Yo te invito, hermana, hermano, hace unos meses ni siquiera nos conocíamos, pero es mi deber exhortar a que realmente seas vencedor. Para ser vencedor se debió haber antes haber pasado por una lucha, por una batalla, por una pelea. Podemos decir que el Señor quiere que su iglesia victoriosa es la que va a ser arrebatada. Eh, el cielo es solo para vencedores, el que venciere, ¿no? ¿Qué cosas promete el Señor? Lo vamos a ver ya en la próxima clase. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, yo te invito a que ahí en el manual están algunos textos, léelos completamente. ¿Qué significa al que venciere? ¿Qué es lo que el Señor va a dar al que venciere? ¿Quieres estar entre ellos? Yo creo que sí, pero otra vez, para ser un vencedor, antes de ser vencedor debió haber pasado por una lucha, una batalla, una pelea, una preparación. Hasta aquí le damos hoy eh, y la próxima clase vamos a ir reflexionando precisamente en estas
poderosísimas promesas y frases que Dios dice hay que vencer. Vamos a solicitar un corte el día de hoy.